Pues vamos a continuar en esta tarde con la exposición de ese Salmo 88, el salmo más triste de la Escritura, de toda la Biblia. Y la semana pasada, en la primera parte de ese salmo, el autor, Emán, le suplica a Dios que le dé acceso a su presencia. Él no encontraba acceso a la presencia de Dios. Él veía que Dios no le hacía caso. Y él suplica por ese acceso, que su oración llegue a la presencia de Dios. En la segunda parte del Salmo, Emán hace una descripción delante de Dios del estado de sufrimiento en el que él se encuentra. Él está harto de males, decía, está hastiado, está al límite, se siente como un soldado herido que ha sido abandonado en medio de los que ya están muertos, y sus compañeros de batalla, de milicia, pasan a su lado y lo ven allí y dicen, no vale la pena atenderlo, vamos a dejarlo, solamente es cuestión de tiempo que se muera. Y él se siente abandonado estando todavía vivo. Y después le dice a Dios, y esto es muy importante en un creyente, que él sabe que es Dios quien está haciendo todo eso con él. Él le atribuye a Dios todo ese proceso. Él es el Señor quien lo puso en ese pozo, dice él. Eres tú, es tu ira la que está sobre mí. Él reconoce la mano de Dios en todo lo que le sucede. Fue el Señor quien apartó a mis amigos de mí, dice él, y me siento muy solo en esta situación. Pero aquí ahora, y vamos a continuar aquí desde el verso 10 al verso 12, él argumenta con Dios de la siguiente manera. Vamos a ver ahora los argumentos de Emán. ¿Qué gana Dios con mi muerte?, se pregunta Emán. Señor, ¿qué ganas con mi muerte? Fíjate en la argumentación de Emán aquí en el versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Tus prodigios, Señor. Yo solo puedo ver tus maravillas, tus grandes obras mientras esté vivo. Cuando esté muerto ya no veré nada de eso. Seré un cadáver enterrado en el cementerio. ¿Tú mostrarás, Señor, tus prodigios a los muertos? Es decir, Señor, si yo muero, Señor, vas a perder a un teólogo que hable de ti. Perderás en la tierra a alguien que admira tus maravillas y que reflexiona sobre las cosas que tú haces, Señor. El segundo argumento de Emán es, si yo muero, Señor, perderás un adorador. Dice, ¿se levantarán los muertos para alabarte? ¿Habrá un coro en el cementerio que te alabe, Señor? ¿Se levantarán los cadáveres de noche cuando nadie esté mirando y formarán un coro que te cante? ¿Cantarán alabanzas a tu nombre los muertos? ¿Los cadáveres harán eso, Señor? ¿Los que están sepultados harán eso? ¿Y si yo muero, Señor, haré eso?, se pregunta Emán. Mientras estoy vivo, Señor, soy un levita, soy un sacerdote que te canta y que te alaba. Y canto tus alabanzas, Señor, a pesar de todos estos sufrimientos por los que estoy pasando. Pero si yo muero, Señor, si yo muero, uno menos habrá en la banda, habrá uno menos en el coro que te alabe. ¿Qué es lo que tú ganas, Señor, con mi muerte?, se pregunta Emán. Y Emán aquí está negociando con Dios. Está negociando con Dios. El tercer argumento de Emán. Si yo muero, habrá uno menos hablando de tu bondad aquí en la tierra. Dice el verso 11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Mientras estoy vivo, Señor, yo digo que tú, Señor, eres fiel. Mientras yo vivo, mientras estoy vivo, yo digo que tú eres bueno, Señor. A pesar de todo mi sufrimiento, Señor, yo digo y reconozco que tú eres Dios y que tú eres bueno. Pero si yo muero, Señor, habrá un evangelista menos que proclame estas verdades. ¿Qué es lo que tú ganas, Señor, entonces con mi muerte?, se pregunta Emán.
Y el último argumento que él ofrece aquí es: si yo muero, habrá uno menos viendo tus maravillas y tu justicia. Dice, ¿serán reconocidos, versículo 12, en las tinieblas tus maravillas? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Y cuando habla aquí, hermanos, de tinieblas, se refiere a las tinieblas de la muerte. O sea, el Señor manifestará sus maravillas allí entre los difuntos. ¿Te adorarán allí los difuntos? ¿Se levantarán los muertos para ver tus señales y prodigios o para admirar tu creación? O lo que dice al final del verso 12 también, y tu justicia se manifestará en la tierra del olvido. Y la tierra del olvido, queridos hermanos, es el cementerio. Esa es la llamada tierra del olvido. Yo sé, hermanos, que cuando yo muera, el primer año habrá una gran procesión. Mis hijos, mis nietos, mi mujer, que irán allí de visita para recordarme, a llevar flores y dirán, aquí está el abuelo. Este es el lugar donde lo hemos puesto. Y yo sé que en el segundo año, pues la cosa irá menos. Después de 10 años ya se habrán olvidado si es esta calle o la de otra o la de más allá. Se habrán olvidado de dónde estoy enterrado. Por eso el cementerio se le llama la tierra del olvido. Serás olvidado. Seremos olvidados. Hoy te recuerdan, pero llegará un día en donde serás olvidado. Hasta por la agencia tributaria. Se olvidará de ti y no tendrás que pagar más impuestos, te lo aseguro. Ahí descansarás de eso, ya no tendrás que pagar más. Se van a olvidar completamente de ti. No te van a llegar cartas reclamándote nada. La pregunta de Emán, hermanos, es la siguiente. En la tierra del olvido, ¿quién cantará o proclamará tu justicia? Y ahora, hermanos, te hago una pregunta a ti, hermano y hermana. Porque si tú argumentaras con Dios de esta forma que Emán está argumentando, Señor, si yo muero, ¿qué ganarías con eso? Y tú imagínate que ahora el Señor te contesta, tampoco perdería nada. Contigo no perdería nada porque tú no adoras, no evangelizas, no veneras, no sirves a Dios. No iba a perder nada contigo, aunque tú te murieses. ¿Perdería el mundo un testigo de la gracia de Dios si tú te murieses? ¿Perdería el mundo un testigo del favor de Dios en tu vida y de la fidelidad de Dios contigo? Yo te pregunto. Porque antes de negociar con Dios, hermanos, de esta manera, en medio del sufrimiento, como está haciendo aquí este hombre, y decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú ganas con todo este sufrimiento que estoy pasando? ¿Qué es lo que tú ganas, Señor? Entonces piensa y razona por un momento cuál podría ser la respuesta de Dios para ti. Dios te puede decir y contestarte así, mira, no va a hacer ninguna diferencia que estés vivo o que estés muerto. Y eso es duro, ¿verdad? Eso suena duro. Entonces debemos de pensar bien, hermanos, antes de argumentar con Dios, usando este tipo de lógica que Emán está utilizando aquí, en este discurso, ¿verdad? Y algunas personas se extrañan, hermanos, aquí por lo que Emán está diciendo, cómo Emán se atreve a argumentar con Dios de esta manera, ¿verdad? Emán aquí no está pensando, hermanos, no está pensando en lo que ocurre después de la muerte. Está claro que después de que morimos, hermanos, los creyentes, y después de que Emán muriese, él estaría en la presencia de Dios juntamente con Abraham, Isaac y Jacob. Eso él lo sabe. Eso él lo sabe, con todos los creyentes del Antiguo Testamento allí en la presencia de Dios. Pero él no se está refiriendo a eso, hermanos. Él se refiere al estado de los muertos aquí, los cadáveres de las personas que están sepultadas, ¿verdad? Y Emán clama temprano, hermanos, y siente el rostro de Dios oculto de él. Dice, ahora pasamos a la quinta parte de este salmo, en la cual él insiste en orar a pesar de no tener respuesta de Dios. Él insiste en orar, a pesar de que no recibe la respuesta de Dios. Y esto lo vemos en los versículos 13 al 18. Y esa perseverancia, hermanos, de Emán
tiene que ser un ejemplo para todos nosotros, para todos los cristianos. Él dice en el verso 13 que él se acuerda temprano para orar. Escucha, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Bien tempranito, hermanos, antes del amanecer, ya mi oración, dice Emán, está delante de ti. Cuando el Señor mira ahí en su celular, ahí ya ve los WhatsApps de Emán. Ahí ve el correo electrónico. Tengo 6 correos de Emán, no he contestado. Dios lo ve ya, nada más encender el móvil. Es la primera notificación que aparece en el celular, en el móvil de Dios. Esa oración de Emán tan tempranito, bien temprano, dice, de madrugada, ya estoy clamando a ti. Y antes del amanecer dice que él ya anticipa su oración. Y a pesar de todo esto, hermanos, él ya nos había dicho en el verso 1 que él ora día y noche. Día y noche. Y dice en el verso 9 que ora día tras día, día tras día. Y aquí nos dice que se levanta temprano para orar. Hermanos, podemos recordar también las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que lo primero que tenemos que hacer para no estar ansiosos, para no entrar en ese estado de ansiedad, es orar. Orar. Y Emán era alguien que practicaba eso aquí. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. En la oración él vuelve a preguntarle a Dios, hermanos, acerca de la razón de su silencio. Él le pregunta a Dios, ¿por qué te callas, Señor? ¿Por qué guardas silencio ante mis oraciones? Dice en el versículo 14, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Era esa la sensación que Emán tenía, hermanos. Eso es lo que él sentía, que Dios le había rechazado, hermanos. Que Dios no lo recibiría en su presencia y que Dios ocultaba, por tanto, su rostro de él. Eso es como él se sentía. Y hermanos, es tan bueno cuando estamos en ese tiempo, en ese estado de ánimo, hermanos, cuando sentimos el rostro de Dios que nos está mirando, tenemos la certeza de que Dios nos está escuchando al 100%. Cuando oramos y los cielos se abren para nosotros y sentimos que somos admitidos a la presencia de Dios y casi le oímos a Dios decir, pídeme lo que quieras, venga, que te lo voy a conceder. Eso es maravilloso. Esas experiencias, hermanos, son preciosas, maravillosas. Pero Emán estaba privado de ellas. Privado. Él sentía que Dios lo estaba rechazando y que el rostro de Dios se estaba ocultando de él. Eso es lo que él sentía. Y eso es lo que hace sufrir, hermanos, más al creyente. Esto es lo que más lo hace sufrir. Sentir esto de parte de Dios. Y admitámoslo, hermanos, seamos honestos y sinceros. Hermanos, yo y tú también puedes enfrentar cualquier sufrimiento o dolencia, te lo aseguro. Cualquier necesidad financiera la puedes soportar. Problemas familiares, problemas de trabajo o cualquier cosa que tú puedas ahora imaginarte. Tú lo puedes soportar si tú tienes la convicción, si tienes la certeza de la presencia de Dios contigo, todo eso tú lo puedes soportar, sabiendo que Dios está contigo, que te escucha, que está ahí. Cualquier cosa. Dice la Escritura, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú sabes que Dios está contigo, que en medio del problema, de la dificultad, del tipo que sea, como acabo de mencionar, si tú sabes que Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué te importa? Si el más fuerte, el más poderoso está contigo. Y lo sabes, lo sabes. Si nosotros tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, estaremos, hermanos, dispuestos a enfrentar todas las angustias que esta vida nos pueda traer, te lo aseguro. Te lo aseguro que puedes soportarlo si sabes que Dios está contigo. Ahora, ¿pero qué sucede, hermanos, cuando las angustias vienen y Dios simplemente esconde su rostro de nosotros? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué situación tan difícil, tan dura para un creyente tiene que ser esta? Pues esta era la situación de Emán, hermanos. Él no sentía la presencia de Dios. Él no veía que sus oraciones fuesen respondidas. Si el sufrimiento, hermanos,
no se iba de él y la angustia permanecía en él. Él le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué está sucediendo así en mi vida? Y ciertamente, hermanos, puedo deciros que no era por ningún pecado que hubiese cometido. Vemos en el Salmo que en ningún momento está haciendo confesión de pecados, Emán. En ningún momento lo vas a encontrar en este Salmo. O hablando acerca de este asunto, de algún pecado. En ningún punto aparece. Porque no se trata de un tema de pecado. No se trata. Hermanos, hay creyentes que caminan en la presencia de Dios en una forma recta delante de Dios y pasan por estos momentos también. Creyentes fieles y pasan por estos momentos. Ellos pasan por estos mismos momentos de sufrimiento y de angustia. Y aquí, Emán, a partir de este versículo, repite otra vez a Dios las angustias, ¿verdad?, por las que él está pasando. Verso 15 en adelante, hasta el final, dice, yo estoy afligido, dice, afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado, han alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Vaya descripción del estado de este hombre, hermanos. En resumen, él está diciendo, Señor, desde mi juventud estoy sufriendo. Y tú lo sabes. Desde mi juventud sufro, y lo vemos en el verso 15, como él lo dice. Esa es una de las pocas cosas que sabemos con certeza sobre la naturaleza del sufrimiento de Emán, que él sufría desde su juventud. Él se siente desorientado, hermanos. En el verso 15 se siente lleno del terror y de la ira de Dios. En el verso 16, él dice, él se siente como si se estuviese ahogando. ¿Conoces esa sensación, verdad, de angustia? ¿Has sentido alguna vez esa sensación de estarte ahogando? Como que te falta el aire. Cuando te entra un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y tienes la sensación de que te estás ahogando, estás cayendo, estás siendo tragado por las tinieblas, por el dolor, y no ves la salida por ninguna parte. El aislamiento y la soledad de este hombre es la única compañía que mantiene en medio de las tinieblas. Dice el verso 18, has alejado de mí al amigo y al compañero. No tengo nadie a mi lado, Señor. No tengo un hombro sobre donde pueda llorar. No lo tengo. Nadie con quien pueda compartir ni desahogarme. Los has alejado de mí a todos mis amigos y compañeros. Estoy solo y no puedo descargarme con nadie, Señor. Y te hablo a ti y parece que tú no me escuchas, Señor. ¿Qué situación la de este hombre? No tengo un oído atento que me aconseje y que me escuche para poder explicarme y desahogarme con alguien. La única compañía que tengo son las tinieblas, termina diciendo. Hermanos, ahora puedes comprender, ¿verdad?, porque a este salmo se le conoce como el salmo más triste de toda la Biblia, el Salmo 88. Emán no tiene expectativas, no ve la salida, no ve una luz al final del túnel, nada. Tinieblas es la última palabra de este salmo. Él se aferra a la oración, hermanos, sí, se aferra día y noche y día tras día, se aferra a la oración, se aferra a Dios, pero aún vive en ese sufrimiento. Ese sufrimiento no se aleja de su vida. Hermanos, ¿qué es lo que este salmo nos enseña? Vayamos a las conclusiones y aplicaciones. Y yo quiero extraer aquí unas cuantas lecciones para nosotros, que nos ayuden en nuestro diario vivir, hermanos. En primer lugar, ¿qué enseñanzas podemos extraer de este texto? Pues tenemos que decir que incluso los hombres más santos, y cuando digo hombres es genérico, hombres y mujeres, ¿verdad? Estoy incluyendo a las mujeres también.
podemos decir que incluso las personas más santas y piadosas y fieles pasan por momentos de profunda melancolía espiritual. Sí, Señor. Y puedes estar seguro de esto, hermano y hermana. Si no lo has pasado, lo pasarás. Lo pasarás. Pero ninguno de nosotros está exento, hermanos, de estos sentimientos semejantes a los de Emán, de que fue abandonado por Dios, de que Dios no le está oyendo, que aquella aflicción del alma ya no la aguanta más, aquella sensación de que has llegado al límite, al borde del abismo. Todos pasamos por eso, tarde o temprano, te dure poco, te dure mucho. Ahora veremos. Y podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia que ratifican esta enseñanza, hermanos, no me lo estoy inventando. Tú puedes leer después, si quieres, el Salmo 90, es un salmo de Moisés, y es un salmo extremadamente melancólico, escrito por Moisés en el desierto, cuando él dice en el versículo 10 del Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Este es Moisés, hermanos, desilusionado con la vida por lo que dice en este salmo. Nos has traído a este desierto, Señor, como vemos en la serie de Génesis, ¿verdad? Nuestros días pasan ante ti como el polvo y se van. No somos nada, Señor. Y experimentamos dolores, experimentamos sufrimientos aquí en esta vida. Y aquí vemos a Moisés en este Salmo 90 con una actitud muy parecida a la de Emán, hablando de los sufrimientos que pasamos en esta vida. Otro personaje del que podemos hablar, sin temor a equivocarnos, es Elías. Uno de los mayores profetas levantados por Dios en el Antiguo Testamento, capaz de hacer descender fuego del cielo. Pero cuando la reina Jezabel dictó sentencia de muerte contra él, tuvo un ataque de pánico, de miedo. Como resultado, salió huyendo. Y por 2 veces le pidió a Dios que le quitase la vida. Ojito, 2 veces se lo pidió a Dios. Llegó hasta ese punto el profeta Elías. Y viendo que estaba solo, Dios le tuvo que decir que él se había reservado a 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios tuvo que consolarlo y Dios tuvo que confortarlo también. Este gran hombre de Dios tuvo esa crisis profunda de desesperación. El gran profeta Elías. El rey David. ¿Qué podemos decir del rey David, hermanos? Hermanos, el rey David escribió la mayoría de los salmos de lamento que tú vas a encontrar en la Biblia, a pesar de ser el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, a pesar de ser aquel poeta inspirado, músico que cantaba y adoraba a Dios, pero él escribe salmos muy parecidos a los demás, muy parecidos, que nos muestran las angustias que él pasaba también, salmos con los cuales nos sentimos todos, o la mayoría de nosotros, identificados. Cuando los leemos, nos vemos reflejados en ellos. Leyendo estos salmos, vemos reflejado nuestro propio corazón, hermanos. O Job, ¿qué decir de Job? Que cuando perdió todo lo que tenía, hermanos, maldice el día en que nació y le preguntó a Dios por qué le había ocurrido todo eso. Él le preguntó también a Dios. Levantó su voz y le pregunta a Dios, ¿por qué me ocurre todo esto? ¿Por qué no me mataste en el vientre de mi madre? Y él derrama todo aquel dolor, hermanos, toda aquella angustia y sufrimiento que vemos también reflejado en el libro de los Salmos. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos al propio apóstol Pablo, hermanos, que varias veces en sus cartas nos dice que vivía sufriendo y angustiado por la preocupación que se agolpaba sobre él por la carga de todas las iglesias. No de una iglesia, de todas las iglesias se agolpaba sobre él esa carga tremenda, esta cuestión del sufrimiento, de este aguijón que él decía también que tenía en la carne, hermanos, que constantemente lo traía desanimado y abatido, y él oraba a Dios que le quitase ese aguijón y no había manera. 3 veces rogó y 3 veces le contestó, no, bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Pablo necesitaba todo el tiempo depender de la gracia de Dios. Y también podemos encontrar numerosos ejemplos a lo largo de la historia de la Iglesia, que muchas veces nos olvidamos, como no están en la Biblia, pero pertenecen a la historia de la Iglesia, hermanos y hermanas como nosotros, hermanos. El gran predicador bautista Charles Spurgeon, has oído hablar de él, ¿verdad? Bueno, pues mira, por si no lo sabías, él sufría de frecuentes depresiones, al punto, hermanos, que a veces los diáconos tenían que ir a su casa a buscarlo y levantarlo de la cama para que fuese a predicar. Porque se encontraba postrado y no conseguía salir de ese estado de depresión, hermanos. Hacía continuos viajes a Francia y a otros lugares para poder mejorar de esa situación de angustia y sufrimiento en la que él vivía. El gran Charles Spurgeon, él escribió un libro titulado Cómo vencer la depresión. Te lo recomiendo, por Charles Spurgeon. Es una recopilación de sermones suyos donde podrás encontrar algunas de las armas que él empleó para enfrentarse al desánimo, la debilidad y a la depresión. Ya mencionamos al principio, la semana pasada, ¿verdad?, a Guillermo Kuiper, ese poeta y escritor de himnos, hermanos. Contamos su historia ahí, ¿verdad?, la semana pasada. Sufrió toda su vida de ataques, hermanos, brotes y problemas mentales. Tal vez pocos de vosotros conozcáis a John Bunyan, el autor del libro El Peregrino, el libro más vendido en el mundo después de la Biblia. Ahí tenéis 2 ejemplares. Este hombre estuvo durante 12 años encarcelado por predicar el Evangelio, sintiéndose rechazado por Dios, llegando incluso a pensar que él había blasfemado contra el Espíritu Santo, hermanos, porque Dios no lo atendía, Dios no lo oía, los cielos para él también parecía que estaban cerrados. Él se sentía abandonado por Dios y eso duró por espacio de 2 años en su vida, hermanos, en un profundo estado de melancolía. Y no te voy a contar la vida de él porque nos haría falta más tiempo. También podemos mencionar al joven misionero David Brainerd. ¿Sabéis quién fue este hombre? Un jovencito portentoso, 25 años de edad, murió de tuberculosis. Fue misionero a los indios de Norteamérica y fue el yerno del famoso Jonathan Edwards. Dejó un diario escrito, hermanos, donde narra las angustias y depresiones espirituales que pasaba, sintiéndose también abandonado por Dios. Él sentía que Dios no le oía. Y este joven fue un siervo extraordinario de Dios, convirtió con su labor, llevó a Cristo muchos indígenas americanos. Y podíamos citar ejemplos y ejemplos de hombres y mujeres de Dios que pasaron toda su vida, hermanos, luchando contra ese sentimiento y contra ese sufrimiento mental. Nadie está libre, hermanos, de estos sentimientos, incluyendo al creyente más fiel y piadoso. Nadie está libre. Nadie está libre. Por tanto, no siempre es por causa del pecado. La providencia de Dios a veces trae estas cosas para nosotros, porque Dios quiere hacernos crecer, hermanos. Quiere hacernos crecer, quiere enseñarnos a orar como nuestro hermano Heman. Y también Dios lo hace por otros propósitos. Los creyentes más piadosos, hermanos, y fieles están sujetos a sentirse también así abandonados por Dios. No encuentran respuesta a sus oraciones. Serán implacablemente perseguidos por sus enemigos y le pueden faltar las comodidades terrenales, le pueden faltar la salud, les puede faltar la seguridad financiera durante los años de su vida aquí y pueden sentir una profunda tristeza, desánimo y también falta de propósito en todo lo que les ocurre. Y esta es la primera lección, hermanos, que este salmo nos enseña. Heman era un hombre de Dios y eso no le evitó pasar por todo esto que él pasó. Quédate con eso, no lo olvides. La segunda lección, hermanos, es que estos periodos de tristeza y de abatimiento pueden durar poco o pueden durar toda la vida. En el caso de Heman, como hemos leído aquí, era desde su juventud.
desde su juventud, como dice el verso 15. Y William Kuyper fue toda su vida, sus 75 años, vivió en ese estado. Podemos pensar, hermanos, sin irte muy lejos, ¿verdad? Podemos pensar en padres con hijos problemáticos, que pueden estar pensando cuándo se va a acabar esto, ¿verdad? Esta es una causa de sufrimiento constante, hermanos, tener hijos problemáticos, hijos que no están andando bien en el camino del Señor, hacen sufrir mucho a sus padres, o lo que es peor, hijos que se vuelven un problema, o padres con hijos que tienen algún tipo de deficiencia, que se pasarán toda su vida cuidando a aquel hijo que nunca va a ser autónomo, no va a ser independiente, que nunca podrá tener su propia vida, que nunca podrá construir una familia, que va a depender de sus padres toda su vida, y sus padres estarán ahí cuidando a ese hijo toda su vida. Y conocemos algunos casos, ¿verdad? No tenemos que irnos muy lejos, pues eso es un sufrimiento continuo también, hermanos. O también a veces sucede el caso contrario, puede ser también el caso contrario, hijos con padres que requieren cuidados intensos toda la vida, padres que no tendrán nunca más la condición de vivir una vida independiente, necesitarán del cuidado de otros y sus hijos necesitarán cuidar de ellos y dedicarse a ellos. Yo escuché la historia de una joven muy inteligente y me imagino que como esta mujer habrá habido muchos casos en la vida y entre los propios cristianos. Una mujer muy capaz, que tenía planes para casarse, tenía planes para construir una familia, estudiar, tener su profesión, y de repente a su madre, hermanos, le detectan una enfermedad incurable. Y ella era hija única, y ella tuvo que hacerse cargo, ¿verdad?, abandonar todos sus planes para cuidar a su madre. Cuando ya su madre se murió por causa de la enfermedad, esta joven ya tenía más de 50 años de edad. Y ella dijo entonces, bueno, ahora me voy a casar, con 50 años. Todos sus planes fueron frustrados. Ella pasó casi toda su vida cuidando de su madre hasta que su madre falleció. Entonces, ¿qué tengo que deciros, hermanos? Que esos periodos de prueba, de angustia y sufrimiento pueden durar algún tiempo o pueden durar toda la vida. Es así la realidad. Nosotros no sabemos lo que la providencia de Dios nos está preparando, nos pueda traer a nuestras vidas. Y esto también se aplica, hermanos, a las personas que padecen enfermedades y que no pueden llevar una vida independiente, ¿verdad? Y que siempre van a depender de otras personas. Hay crisis que son ocasionales y otras son para siempre. Y a veces surge, ¿verdad?, que te preguntan por esto. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el objetivo de todas estas cosas, pastor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y qué respuesta podemos dar, hermanos, que sea bíblica? Lo primero que tenemos que decir es que esto sirve para mostrar los terribles estragos que el pecado ha causado en la humanidad. Todo esto nos debería de llevar a pensar a nosotros como creyentes. Oh Dios, cuán profundo, hermanos. Cuán profundo es el daño que el pecado ha causado en la humanidad. Estas son consecuencias del pecado. El alma humana, el cuerpo humano, daño en las relaciones, en la sociedad, daño en la familia, todo causado por causa del pecado. Y debemos de recordar que Dios, cuando creó todas las cosas, como sabéis, no las hizo así. Él hizo todo y era todo hermoso en gran manera. Dios creó el mundo y vio que era bueno. Y creó al hombre y a la mujer, los colocó allí en el jardín del Edén, los puso a prueba y nuestros padres pecaron. Y el efecto de ese pecado original, hermanos, es transmitido de generación en generación, de padres a hijos, y las consecuencias, hermanos, nos acompañan a toda la humanidad. Siempre fue así y siempre va a ser así hasta que Cristo venga. Esto va a ser así. Entonces, podemos decir que estos periodos de sufrimiento deben llevarnos a reflexionar profundamente, hermanos, respecto a la seriedad del pecado y a la gravedad con la cual Dios considera al pecado. También esto nos hace recordar lo frágiles que somos, hermanos. No somos nada, hermanos. No somos nada. Hay días en que nos levantamos bien
optimistas, felices, dichosos, qué día más bonito tuve hoy, pero al día siguiente, mira, estás como que no quieres ni levantarte de la cama. Pero ¿cómo puede ser que de ayer a hoy haya cambiado tanto la cosa? Pues son así. Tienes días que te comes el mundo y otros días que no te puedes ni levantar de la cama, ¿verdad? Es así. Nosotros somos muy frágiles, muy vulnerables. Y también otra cosa más que podemos decir al respecto es que todo esto sucede para que nuestro corazón, hermanos, se desapegue, nuestro corazón se desapegue de las cosas de esta vida, de este mundo. Y recordar que todavía esto no es el cielo, y que Dios tiene algo mejor, infinitamente mejor preparado para nosotros, en donde no habrá más dolor, te lo puedo asegurar, donde no habrá más sufrimiento, en donde no habrá más lágrimas, todas serán enjugadas de nuestros ojos por el Señor. Todo esto ocurre, hermanos, para mostrarnos cuánto necesitamos de Dios, cuánto necesitamos apegarnos a Él. Amén. Y el peor sufrimiento y la importancia de no dejar de orar, hermanos. La tercera enseñanza que quiero traer para todos vosotros, la tercera lección es que, hermanos, nada angustia más a un hijo de Dios que sentirse abandonado por Él. Eso es lo más angustiante que le puede pasar a un hijo de Dios, sentirse abandonado por Dios. Yo no conozco tu experiencia, pero en mi caso es así, hermanos. Sin Dios no somos nada. Dependemos de Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No podemos estar sin Él un momento, hermanos. Cuando tengo la convicción, hermanos, de que la presencia de Dios está conmigo, hermanos, yo soy un gigante delante de Dios. Puede mandarme un problema, lo acepto, pero cuando no sentimos la presencia de Dios, a pesar de que sabemos, porque intelectualmente lo sabemos, pero estoy hablando de esa sensación, ¿verdad?, que a veces tenemos de la presencia de Dios, la conciencia de que Dios está con nosotros. Pues cuando no lo sentimos, nos sentimos separados, nos sentimos inseguros, hermanos, y temerosos. Y esta era la mayor queja del salmista. Él se encontraba así la mayor parte del tiempo, hermanos. En cuarto lugar, y voy terminando, ¿verdad? Cuarta aplicación, no debemos dejar de orar jamás. A pesar de que parezca que Dios se demora en atendernos. Y este es el ejemplo que yo creo que es la mayor lección que tú puedes extraer de este salmo, precisamente es esta. Emán es un hombre de oración. A pesar de todo el sufrimiento, ahí veo que el sufrimiento de Emán, hermanos, fue su escuela de oración. Emán aprendió a orar en medio del sufrimiento. Y ese es el propósito del sufrimiento, hermanos, enseñarnos a perseverar en la oración. Para que seamos sinceros, hermanos. Mira, voy a ser sincero, ¿verdad? Cuando todo nos va bien, económicamente, cuando hay salud, ni siquiera nos acordamos de orar. Todo va viento en popa. Pasó el día, no me acordé ni de leer la Biblia ni un versículo. Nada. Pasa el día y no nos acordamos de Dios. Todo está bien, todo está maravilloso. Voy para el trabajo, voy para la escuela, voy para mi estudio, donde sea. Voy a hacer mis cosas y me olvido de Dios. Ha pasado el día entero y no me he acordado de Dios. Pero es ahí cuando Dios nos pone en la cama, hermanos. Cuando te tira Dios en la cama de un hospital es para que mires para arriba. Al techo no, para arriba. Para que miremos hacia arriba. Es cuando Dios nos tira y nos trae la enfermedad. Porque ahí estás tumbado y tienes que mirar, quieras que no, hacia arriba. Cuando la gente está de pie, normalmente, ¿verdad?, la gente mira para abajo. Pero cuando Dios te tira en una cama es para que mires hacia arriba y te acuerdes de Dios. El sufrimiento, hermano, es la mejor escuela de oración. Porque de hecho el sufrimiento nos enseña a buscar a Dios y a perseverar y a insistir. Ahí es cuando, ahora me voy a poner ahora porque tengo un problema serio en casa. Tengo que buscar a Dios. ¿Qué va a ser de mí? Tengo que suplicar a Dios por esto y por aquello.
Y por último, hermanos, lo último que deseo añadir en esta tarde es que cuán terribles fueron, hermanos, los sufrimientos redentores de Cristo por nosotros. ¿Tú has pensado eso? Al escuchar este salmo, ¿tú te has acordado de Cristo? De lo que Él pasó por ti y por mí. El estado de sufrimiento de Emán, hermanos, de este salmista, se aplica a Cristo también. Sin embargo, aquí Emán está describiendo su propia situación, ¿verdad? Como hombre. Y en el libro de Isaías 53 encontramos la siguiente declaración sobre Cristo. Dice allí que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabía lo que es padecer, hermanos. Él sufrió toda su vida. Cristo sufrió en el Getsemaní, al punto de decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Evangelio de Lucas nos dice que su sufrimiento fue tan intenso que su sudor fueron como grandes gotas de sangre que caían a tierra. La angustia que Él sintió en Getsemaní, hermanos, por ti, por mí. Y allí en la cruz, Él sintió profundamente ese abandono del Padre también. Se sintió abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El propio Cristo clamó y gritó de esa manera. Y es por causa, hermanos, de los sufrimientos de Cristo que nuestros sufrimientos aquí en este mundo son también en un sentido redentores. No son la señal, hermanos, no te confundas, no son la señal de que Dios nos está preparando para el infierno, no. No son parte de los castigos temporales que Dios reservó para los impíos. Pero el sufrimiento, hermanos, te puedo decir que el sufrimiento en la vida de un hijo de Dios es un sufrimiento redentor. ¿Nos salva de quién? De nosotros mismos. Ese sufrimiento nos salva de nosotros mismos, del orgullo, nos salva de la autosuficiencia y nos salva del egoísmo. Por eso traigo esta aplicación también para ti que estás pasando por esta experiencia de tristeza, hermano y hermana, de desánimo, de sufrimiento y de esa sensación de abandono por parte de Dios. Te digo desde aquí, medita en los sufrimientos de Cristo también. Te va a ayudar. Y en los dolores que Cristo soportó por causa de nosotros. Pregúntale a Dios, puedes preguntarle honestamente a Dios, hermano y hermana, pregúntale a Dios cuál es el propósito de todo eso que está ocurriendo en tu vida, qué es lo que Dios quiere enseñarte con eso. Puedes preguntárselo a Dios y no dejes de orar y clamar a Dios. Y por último, y concluyo, por si tú eres una excepción, a ti que estás escuchando este mensaje, donde lo estés escuchando y que estás diciendo, gracias a Dios que este mensaje no es para mí. Tal vez te sientes así, tal vez que no estás sufriendo de esta manera. Amén. Alabado sea Dios también. Hay algunas personas, hermanos, a las cuales Dios les da refrigerio en esta vida. Y están todo el tiempo animados y animando a otros. ¿Tú conoces a alguna persona así? Las hay, claro que las hay. Están todo el tiempo animadas, contentas, felices, alegres, agradecidas. Una vida de oración y de alabanza continua. Pero quiero traer una palabra, hermanos, para ti, que oyes este tipo de cosas y dices, porque yo también lo dije, hermanos. Yo también lo dije. Yo no entiendo por qué esas personas sufren. Yo no entiendo, porque yo oro a Dios y Él me oye. Yo oro a Dios y Él me da paz. Y yo no entiendo cómo hay personas que están así, no lo entiendo. Pues yo espero que en este día, hermanos, aprendas a tener compasión por los que están sufriendo. No juzgues livianamente a aquellos que están decaídos, que están desanimados, que están deprimidos, que están abatidos. No los juzgues ligeramente. Porque tú acabas de ver en esta tarde que hay hombres de Dios que pasan por eso y no es por causa de ningún pecado. No fue que ellos cometieron pecado y están así. No es que Dios nos está castigando por alguna cosa equivocada que han hecho, algo específico, no. Por lo tanto te digo, hermano y hermana, sé compasivo, no condenes, no juzgues. Porque no sabes lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Yo no conozco el corazón de la gente. Al contrario, ora por los que sufren, ofréceles consuelo por medio de una palabra amable, ¿verdad?
Que Dios te use, que seas un canal de bendición para esas personas que a veces no tienen ayuda de nadie, ni saben cómo atravesar por ese desierto solos en ese momento de sufrimiento. No saben. Y a lo mejor tú tienes experiencia y le puedes traer un consejo y una palabra amiga. Así que termino aquí. Que Dios, hermanos, aplique esta palabra en nuestros corazones. Que la guardes en depósito ahí. Tal vez hoy no te haga falta. Tal vez mañana sí. Y que deseemos, ¿verdad?, más que nunca la venida del Señor. Y que deseemos ese estado glorioso, ¿verdad?, en donde no tendremos nunca más que cantar el Salmo 88, ¿verdad? Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que revela la verdad respecto de nosotros mismos, Señor. Palabra libertadora que nos muestra nuestra humanidad pecaminosa, nuestra frágil humanidad, Señor. Y también al mismo tiempo la experiencia de tu gracia y de tu misericordia. Te pido, Señor, en especial por los que están tristes, abatidos, por los que sufren, Señor, por los que viven en momentos de gran angustia y sufrimiento, Padre. Te pido por aquellos que luchan con los cambios de humor repentinos, con los sufrimientos mentales que los agobian, Señor, que el Señor les conceda en esta hora, Señor, gracia y misericordia, y que ninguno de nosotros, Señor, te abandone en ese proceso, que ninguno de nosotros te juzgue porque tú de alguna forma puedas parecernos injustos, Señor, sino que nos apeguemos a ti, Señor, porque tú eres el Señor de nuestra salvación. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios sea bendecido. Amén. Gloria a Dios.